Hi, Conversadores, estamos de regreso, qué emoción. Así es, nos encontramos nuevamente un episodio de la sección principal del canal de Conversando sobre el Maestro. Y en la sección podcast, hoy estaremos abordando una temática de suma importancia, por lo cual te pedimos que estés listo para tomar tus respectivas notas. Y para comenzar, vamos a hablar de algo sumamente importante, como te lo dije anteriormente, pero que muchas veces nos da miedo, temor, angustia, terror, pero necesitamos estudiarlo a profundidad, porque recuerda, el conocimiento derriba todo temor, toda angustia y toda ignorancia. Y sí, es duro, pero tenemos que hablar. Y el tema de hoy es: tiene que pasar para que la iglesia sea arrebatada. Así es. Desde la fundación del Evangelio, Jesús ha hablado sobre la segunda venida de Cristo. Pero precisamente antes de la segunda venida de Cristo, ya lo hemos visto en libros, películas, incluso hasta los Simpsons ya han hablado de este episodio que tiene que suceder, como es el arrebatamiento que está a punto de suceder y que sucederá en los últimos tiempos. Y puedes encontrar precisamente que le preguntan a Jesús: maestro, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el fin de los tiempos? Y encuentra la referencia precisamente en San Mateo 24, de 3 al 14. Y también encuentras otra referencia respecto a los tiempos finales en San Mateo 24, 30 al 31. Y es curioso que incluso los Simpsons, películas sobre los tiempos finales, toman referencia de lo que dice la palabra de Dios para evidenciarlo. Y aquí se llama un tema controversial, como sabemos, las predicciones famosas que se han dado en los Simpsons. Cada predicción que se ha dado en los Simpsons se ha cumplido, estamos alarmados. Incluso hay teorías conspirativas, que ellos son Illuminatis, que pertenecen a ciertas órdenes como también los reptilianos, que predicen, incluso se hablan de la orden de la rosa, un montón de órdenes que prácticamente tienen información que nosotros no, pero que la develan para prepararnos. Y hemos estudiado a profundidad los easter eggs o las referencias que salen en los Simpsons, y es curioso que prácticamente evidencian el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que es muy famoso, que tú ya lo sabes, que muchas veces la gente se burla de esta creencia, pero vamos a estar analizando sin perjuicio, sin miedo a ser juzgados, porque lo tenemos que hacer, chicas y chicos. Vamos a analizarlo de una manera íntegra, viendo las partes buenas que se han abordado sobre esto, las partes malas, y también dentro de las partes conspirativas, dentro de las partes de la crítica respecto a este suceso. Hay dos acontecimientos que son muy separados. Primero es el arrebatamiento. Y el arrebatamiento precisamente lo dice que vendrá como ladrón en la noche, y habla de un arrebatamiento de cuerpo y una transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Tú ya lo has visto en películas donde personas son arrebatadas y precisamente queda ahí la ropa, precisamente porque parta de ese principio. Pero también está la segunda venida, pero por lo general se tiende a confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, y el día de hoy vamos a estar aclarando. Primero tiene que ser arrebatada la iglesia para que surja la segunda venida de Cristo, y posteriormente lo otro. Este tema es muy importante porque es un estudio escatológico y vamos a estar abordando. Nosotros no hablamos de predicciones, nosotros hablamos de acontecimientos que tienen que pasar y que van a pasar para que la iglesia sea arrebatada. Pero precisamente vamos a estar analizando el primer texto que te orienté, que es San Mateo 24, 3 al 14. Así que San Mateo, repito, 24, 3 y 14. ¿Qué nos dice este texto? Precisamente este texto nos da un contexto, porque los discípulos están en el Monte de los Olivos desesperados, porque el maestro está hablando sobre el fin. ¿Qué significa el fin?
que ya la iglesia está a punto de ser arrebatada y posteriormente vendrá la segunda venida de Cristo, a la redundancia, y todo lo que narra el Apocalipsis. Pero precisamente para que no echemos solo cuento y plática, ubiquémonos en el contexto. Precisamente el versículo 3 de este texto dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Ya vieron, de la segunda venida y del fin del siglo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirarás tú, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es el principio de dolor. Entonces os entregarán a la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dejamos de leer hasta el 10. Pero es muy importante que nos centremos en la parte que dice Jesús: pero es necesario que esto acontezca, porque aún no es el fin. Pero todos, estamos alarmados, pero ¿por qué Jesús dice que es necesario que acontezca? Porque partimos del principio que la palabra se tiene que cumplir, porque Jesús nos ha dejado en su manifiesto que Él no es hijo de hombre para mentirnos, y todas sus profecías, no hablamos de predicciones, hablamos de profecías, decretos, se tienen que cumplir. Y Jesús nos está diciendo que seamos astutos, que seamos inteligentes, porque todo lo que Él ha dicho es un reloj, es una brújula, es un mapa para que nos preparemos, para que nos alistemos. Podemos interpretar que cada señal antes del fin es una oportunidad de reivindicación para que nos preparemos, para que mejoremos, para que nos alineemos. Sería horrible que solo pasara y no se nos avisara, que no se nos fueran dejados señales. Fuera horrible que Jesús dijera: tiene que haber un arrebatamiento y van a ser arrebatados sí, y se salvó el que se salvó. Pero Él no, es lleno de amor, de misericordia, que fue astuto, inteligente, estratega, que dijo: los dejaré señales para que ustedes estén preparados y para que sepan que el fin está cerca. Entonces podemos ver un Jesús amoroso que dice: estén tranquilos porque habrán señales que antecederán mi segunda venida, pero también antecederán lo que es el arrebatamiento. Y usted lo encuentra en Apocalipsis, que dice que como ladrón en la noche Él vendrá. Y ¿qué ladrón avisa, chicos? Ningún ladrón avisa que va a robar. Y que unos habla de un matrimonio y compara que en la cama habrán dos, y que unos serán tomados y otros serán dejados. Y nos va contando, nos está describiendo lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Pero muchas veces desde la fundación del Evangelio ha existido la duda que eso no va a pasar, que Jesús era para asustarnos, que no sé qué. Pero es el momento que pongamos nuestras barbas en remojo, chicos, porque si lo dicen los insos sí le creemos, pero lo ha dicho la Biblia antes que existieran los insos. Usemos la lógica, chicos, el raciocinio. ¿Por qué creemos en los insos si la palabra de Dios ya había dicho que se iban a levantar pestes? Y vamos a estar adentrando a cada uno de estos ítems que dice el texto base. Y prosigamos en San Mateo 24, pero del 30 al 31, donde ahí también hay un bombardeo, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes el cielo, con poder y gran gloria de las nubes, con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 puntos desde un extremo hacia otro extremo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Qué hermoso, como nos narra cómo va a ser, ¿verdad? Pero antes de la segunda venida vamos a hablar de ese arrebatamiento que se habla mucho en los Simpsons, que tú lo has visto, pero vamos a centrarnos a que la Biblia antecede a los Simpsons. Por lo tanto, puedes ver que es verídico.
Y lo que narran los Simpsons lo narra la Biblia. Pero lo que no te dan los Simpsons son las otra parte. Los Simpsons solo se están dando una probadita, pero la Biblia ya te ha dado, hace más de 400 años que fue traducida la Biblia, te ha dado los íteres, te ha dado las pistas, porque dicen que no solo se habla de una señal, que hay muchas señales que se darán antes del fin, antes del arrebatamiento, pero que muchas veces no le tomamos importancia. Y podemos ver que los creadores de los Simpsons sí leyeron Biblia, porque cuando hicieron esa animación la hacen literalmente como la palabra de Dios lo narra. Y precisamente vamos a estar abordando esos acontecimientos que tienen que suceder. Y encontramos la primera señal, porque este texto nos da boom, 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 nos da un montón de señal, pero vamos a estar analizando las más principales y he analizado 8 para que tú y yo podamos reflexionar en este episodio central del podcast. Tiene que pasar para que la iglesia sea arrebatada. El texto nos da el primer ingrediente, que es la primera señal, que antes del arrebatamiento, antes del fin del mundo, surgirán maestros y profetas engañadores, serán falsos. Y lo encuentras esta referencia en Mateo 23 al 26. Pero surge la pregunta, ¿cómo diferenciarse es un falso maestro? ¿Por qué es un falso? ¿Por qué es engañador? Simplemente porque decimos, y lo dice la palabra de Dios, que el diablo, Lucy, se viste de ángel de luz, pero realmente el objetivo es ser falso. ¿Quién es un falso maestro? Aquella persona que manipula la palabra a su conveniencia, aquella persona que usa la Biblia para adoctrinar mentes, que le cambie el enfoque. ¿A qué me refiero? Cuando abusa de ella para su propio beneficio. Aquí podemos ver pastores que les importa más el dinero que las personas, que ven a las personas como fuente de dinero y no las ven como lo que son, una creación divina de Dios. Los falsos maestros comienzan a manipular la palabra y comienzan a olvidar la Biblia y a imponer sus ideologías. Hay que tener cuidado. Hay puntos para saber quién es un falso maestro. Aquel que que no vive la palabra, porque te puede predicar la palabra. Pero ¿por qué la palabra face teacher? ¿Por qué? Porque una persona falsa es que solo habla bla 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 de discurso, bla 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 bla, habla bonito, tiene una retórica, tiene un arte, tiene una presencia escénica, pero no vive la palabra. Eso es ser falso. Porque solo habla del método científico, pero no lo acompaña de la práctica. Y tú te das cuenta al analizar la Biblia que no tiene por dónde perderse, es clara, precisa y concisa. Entonces, hay maestros que tú lo vas a identificar que son falsos porque uno, no cumplen la palabra escrita, predican muy bonito, pero no tienen ninguno de esos principios, no tienen el amor de Cristo, son vanidosos, ocultan pecado, comienzan a hacer sus propias doctrinas de hombres, incluso comienzan a querer manipular la palabra. Y eso es un falso maestro. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. O sea, son fariseos, personas que usan la Biblia a su conveniencia, que usan a la religión para su conveniencia, para adoctrinar, pero que solo les importan ser ellos mismos. En conclusión, un falso maestro es un fariseo, como lo menciona la palabra, que solo se centran en ellos. Hay clasismo, entre el clasismo entra todo lo contrario de Jesús. Veamos las cualidades de Jesús, que es un verdadero maestro. Fue humilde, manso, se despojó de sí mismo, nunca en la vida usó su poder divino para generar dinero, nunca libertó endemoniados, nunca sanó enfermos con esperanza que le retribuyeran en una cuenta bancaria. Puedes ver las cualidades de Jesús. Siempre que tú quieras evidenciar, pon a Jesús en la balanza con la persona que tú quieras comparar y comienza a desmenuzar cada virtud de Jesús y cada virtud de esa persona. Y no estoy diciendo que lo vas a juzgar, pero vivimos en un mundo donde la palabra de Dios dice que tenemos que ser cuidadosos, selectivos. Un falso maestro puede tener 10 millones de seguidores en Instagram, en YouTube, pero puede ser un falso maestro porque muchas veces las redes están orientadas a la monetización, no son lugares integrales. Y eso es lo que queremos nosotros evitar. Nosotros no monetizamos y nunca vamos a monetizar.
reitero eso, porque nuestro objetivo no es monetario. Nunca te vamos a pedir dinero para contribuir a esta causa, nunca te vamos a pedir dinero para orar por ti. Ese es otro parámetro. Nosotros costeamos todo nuestro material, nuestros editores, nuestros equipos, porque el objetivo de nosotros es saber, para entrenar a las personas, para que puedan tener un lado ameno, para que las personas puedan diferenciar quiénes son los falsos maestros. Entonces, un verdadero maestro tiene que ser referente de Jesús, como te decía, tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que ser solidario, tiene que ser un líder nato que soluciona conflictos y no aumenta conflictos. Y hoy en día lo que más tenemos son falsos maestros, lamentablemente. Hay pastores que son falsos, porque es la estrategia del diablo. No todas las personas comienzan siendo falsos, es a la medida de lo posible que el enemigo va contaminando, y puede contaminar a cualquiera. No estamos exentos nosotros y tú también a que seas contaminado, porque lamentablemente eso puede suceder, pero por eso debemos de estar firmes orando para no ser nosotros contaminados. Otra segunda señal que se nos presenta en este texto, precisamente en Mateo 24:6, es que se aumentarán las guerras, revoluciones y conflictos entre naciones. Y desde 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, todo esto que se crea las Naciones Unidas, la ONU, hemos vivido en un periodo de paz armadas, donde se han dado guerras. Por eso la intención de la ONU fue declarar la década del 2000 como la década para la paz. Pero sin embargo han habido enemistades, han habido conflictos, y la tierra ha vivido en una paz armada. ¿Por qué? Porque ningún ejército se ha desarmado, porque han habido tensiones que han estallado en los países africanos, en Europa, en Rusia, en la zona de Eurorrusia, en la zona euroasiática, comprendida entre Rusia, China y otros continentes. Entonces puedes ver que desde ese tiempo Dios está diciendo que se van a aumentar las guerras y habrán más conflictos. Y sabemos que la Biblia fue escrita a millones de años y nos estaba adelantando que iba a ocurrir una Primera Guerra Mundial, que iba a ocurrir una Segunda Guerra Mundial, que iba a ocurrir la Guerra Fría. Ya se nos estaba aproximando, ya se estaban cumpliendo, ya se nos había avisado que iban a haber cosas terribles como un holocausto judío, ya se nos había avisado que iban a haber muchas guerras en África, mucha mortandad en África, en Asia. Ya se nos estaba avisando que se aumentaría, y esto debido a que la maldad aumentaría. Entonces desde este tiempo ya se nos estaba avisando que se venía una gran barbarie contra la humanidad, pero que tenía que pasar para que nosotros despertáramos y estuviéramos despiertos, porque esto es un mapa, esto es una brújula que nos avisa que estemos alerta. En la tercera señal que la Biblia que nos había dicho ya, es que había un incremento de hambrunas, terremotos, epidemias. Y si tú estudias de qué fue escrito la Biblia, puedes irte a los grandes sucesos que han marcado a la humanidad. Terremotos en Filipinas, en Japón, en Tailandia, en muchos lugares, incluso en México, en Chile, que Chile es la franja de fuego. Y la hambruna, las epidemias, ya había ocurrido, ya la Biblia no estaba adentrando que iba a ocurrir una peste negra, que iba a ocurrir una influenza humana y posteriormente un COVID-19. Si comienzas a estudiar la humanidad del siglo I hasta el siglo XXI, te das cuenta que la Biblia nos ha dicho todo lo que va a pasar, que no debemos de estar alarmados ni asombrados, que en vez de eso tenemos que estar orando, poniendo nuestras barbas en remojo, porque desde ese tiempo ya se nos estaba diciendo que tenía que suceder eso, para que nosotros despertáramos y nos comencemos a preparar. La señal número 4 la encontramos en Mateo 24:9, donde dice que habrá persecución generalizada a los cristianos, y lamentablemente esto ha sido desde siempre, desde la fundación del evangelismo, desde la reforma protestante, donde ciertos países herméticos no han dejado que tenga accesibilidad o que
pueda llegar a todo el mundo de una manera 100%. Y eso lo podemos vivir en los países asiáticos, en las noticias internacionales. Vemos en lugares del mundo donde muchos misioneros, su familia, muchas iglesias han sido aniquiladas. Todo esto en el cumplimiento de la palabra de Dios. Tenemos la señal número 5, que es la gran rebelión y la gran apostasía, donde vemos muchas cosas que nosotros decimos, ¿qué? Miramos iglesias convertidas en discotecas, nosotros decimos, ¿qué? Miramos a adoradores que nosotros creemos que son genuinos, que son adoradores, y nos damos cuenta que realmente ni son cristianos, que solo les importa vender discos, que solo les importa generar millones de views en cada plataforma. Que miramos pastores que han cometido crímenes. En el caso de Nicaragua tenemos el caso reciente de un pastor que cometió abuso sexual contra una menor de edad y que se ha comprobado de manera integral su implicación y su autoría. Como ustedes saben, hay un principio que dice que toda persona acusada puede presumir de su inocencia hasta que no sea mostrado o evidenciado lo contrario. Podemos ver en casos de organizaciones cristianas que están involucrados en casos de lavado de dinero, abusos sexuales, lavado de dinero, abusos sexuales, un montón de cosas oscuras que lamentablemente es parte de la rebelión y de la apostasía. Apostasía es cuando lo genuino muere y surge todo lo opuesto, todo lo que no es genuino de Dios. Apostatar, todo lo que es falso, la rebelión, ir en contra de todo principio doctrinal, no de los hombres, sino establecido por Dios. Entonces vivimos actualmente, pero si analizamos cada siglo, podemos ver que en cada siglo ha ocurrido esto, pero a medida que el tiempo va avanzando, se va intensificando más. Entonces al intensificarse cada vez más, es una alarma de tin, 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 tin. La iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento, tin, tin, tin. La iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento, tin, tin, tin. La iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento. Entonces también vemos mucho desánimo del pueblo de Dios, porque comienza a apostatar de la fe, comienza a irse en contra de Dios. Podemos ver el más ejemplo de apostasía es cuando el pueblo de Israel es librado de Egipto, es sacado de Egipto, pero sin embargo no quiere volver su corazón a Dios y comienza a ser dioses, comienza a ser becerros. Usted lo puede ver en el Éxodo, cuando esas personas andaban haciendo ahí como decimos nosotros en Nicaragua, haciendo ahí el show, haciendo el desmadre, haciendo... Y lo único que debían de hacer es agradecer a Dios y volver sus corazones a Dios, pero ellos hicieron todo lo contrario. Entonces esto es apostatar, querer convencerte de que estás haciendo lo bueno, pero en realidad estás haciendo lo malo. Has olvidado a Dios, has puesto a Dios a un lado. ¿Qué? Lo has tirado, lo has cortado, lo has lanzado. Y muchas veces eso es lo que estamos viendo, chicos y chicas. No venimos aquí a mentir. Iglesias donde no importan las personas, donde importa más el dinero, el diezmo. Iglesias donde hay envidia, donde hay rencor, donde es un desorden, donde destruyen a las personas, donde se han confundido. Es cuando ya quieren gobernar, quieren quitar a los pastores, quieren hacer ahí el relajo, chicos. Las iglesias se convierten en el poder ejecutivo de los países, de los políticos. Ya no parecen siervos de Dios, parecen políticos metiéndose los pies y queriendo sacar a todo el mundo por el poder. Ya el liderazgo no es liderazgo literal, parece campaña política amarillista, rojista, donde tratan de destruir al hermano buscándole las redes sociales, sacándole el pasado oscuro. Ya no nos podemos soportar, ya no hay algo armonioso. Es horrible, convertimos la iglesia en un tablero de ajedrez donde tiene que haber jaque, mate. Y lo peor es que el jaque mate no es para bien, el jaque mate lo andamos buscando para atribuírselo a Satanás, porque Dios no puede obrar en un lugar donde no hay unión, donde no hay amor, donde no hay perdón, donde no hay solidaridad. Dios no puede honrar a esas congregaciones. Dios no se va a mover en esos lugares. El Espíritu Santo no va a descansar en esos lugares. Y un lugar apóstata es eso, es un desorden. Literalmente la palabra anarquía reina en eso. Porque
Muchos estudiosos dicen que la anarquía no es malo, pero desde el punto de vista de la apostasía sí hay una anarquía destructiva, donde literalmente el diablo quita lo genuino y pone a sus peones, a sus fichas, para que gobiernen ese lugar y tener engañado a un pueblo ciego, mudo y sordo. Eso es apostasía. Las sectas señales que crecerán la traición, lo que les mencionaba yo, el odio unos a otros, se traicionarán y se odiarán. Eso lo encontramos en Mateo 24:10 y eso está pasando, chicos y chicas. En las iglesias, como les decía, ya no es iglesia, parece que ahí fuera una campaña presidencial por quién es el más duro ahí, el más fuerte, y lamentablemente no. Ministerio contra ministerio, redes contra redes, hermanos contra hermanas, hermanas contra lo otro. Ya el poder ha minado y no lo ves como un poder que el Señor te dio, un poder sobrenatural para impactar, para hacer luz en las tinieblas, para libertar al cautivo, como lo dice en el gran mandato, la gran comisión, precisamente que Jesús lo dice, revestidos y empoderados de mí, de mi espíritu, para hacer cosas buenas. Pero no, ya comenzamos a meternos el pie. Entonces hacemos un infierno en las iglesias, y si la sociedad es un infierno internamente y la iglesia es un infierno internamente, ¿qué diferencia estamos haciendo? No estamos siendo luz y no estamos siendo sal, estamos siendo instrumentos de Satanás, y lamentablemente así es, hermano, instrumento del mero Lucy, porque no nos componemos, y el Señor ya nos está diciendo tic, 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 se está cumpliendo, y mucho más ahora, pero no hacemos caso. Precisamente en el punto número 7 habla sobre una gran angustia y guerra y conflicto en Israel. Esto lo encontramos en Lucas 21 del 20 al 24. Ojo, Israel fue constituido como hoy lo conocemos como nación-estado precisamente en 1945 bajo una reforma en la ONU propuesta por Estados Unidos, porque siempre se le ha tenido un gran valor sentimental por lo que se le hizo primeramente en el holocausto judío y por lo que representaba a él, que siempre ha sido la brújula, la cópolis de esa ciudad santa. Pero precisamente hoy en día podemos ver que eso se ha identificado con una Palestina, y el conflicto de aquí tenemos que entender mucho, porque aquí tenemos que tener cuidado, no podemos pecar sobreadvertidos. No vamos a hablar de Israel nación, porque aquí hay una gran confusión cuando hablamos como Israel, Estado-nación. Estamos hablando de un Israel, pueblo de Dios, porque Dios está hablando de un pueblo, de una población, en ningún momento está hablando de un Estado-nación. Por lo tanto, no podemos justificar lo que un Estado-nación, lo que un gobierno está haciendo en contra de otro. Yo soy estudiosa de ciencias políticas y relaciones internacionales, y hay un principio que lo dice tanto la literatura y que lo dice también los 10 mandamientos, y es: no matarás. El derecho internacional dice que ninguna solución ante cualquier conflicto, amenaza o adversidad es la muerte, y eso lo dice el derecho internacional. ¿Y qué dice la palabra de Dios dentro de los 10 mandamientos? No matarás. Por lo tanto, no podemos justificar ni por una parte lo que hace Palestina y ni lo que hace Israel como Estado-nación, porque el Señor está hablando de un pueblo soberano, no está hablando de la construcción de un Estado-nación, porque para Dios el pueblo escogido desde la fundación de la tierra ha sido Israel, pero no está hablando de un Estado-nación, de una estructura de gobierno como está impuesta hoy en día. Está hablando de un pueblo, de un linaje, de una sangre que ha sido escogida por su divina misericordia, por todas las aportaciones, por todo ese amor que le tuvo incluso a David, a toda la descendencia de David. Pero no podemos confundirnos, y hay que orar por la paz de Israel, pero no orar porque le vayan bien a un gobierno, porque tenemos que entender que cuando estamos analizando estos dos términos, muchos pastores y siervos evangelistas, como usted lo quiera llamar, cometen ese estado: vive Israel, pro Israel, somos Israel, bendito Israel, bendito Israel, pero oran de una manera geopolítica y no oran de una manera espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado. Siempre he querido aclarar este punto. Me gustaría hacer una reconstrucción, hablar también de cómo ha sido el desplazamiento
de la tierra prometida, ¿verdad? Y quién realmente es el pueblo de Israel, porque también aquí hay unos cruces, que Israel es tremendo, con quién, su genealogía, cómo fue fundada, cómo se desplazó. Si estás interesado, puedes dejarme aquí un comentario que diga si queremos saber quién es el verdadero Israel, y yo voy a estar haciendo este estudio si es de tu interés. Pero siempre tendemos a confundir Estado-Nación de Israel, fundada en 1945, a Israel que nace del corazón de Jehová. Entonces, importante aclarar eso. También tenemos la señal número 8, que se aumentará la burla de los no creyentes. Y esto lo encontramos en segunda de Pedro, 3, del 3 al 14, donde dice que ante todos habrá una burla y que nos dirá, jajajaja, y no era que venir de los tiempos de Noé, jajaja, y nunca viene Dios, jajaja. Y eso es, por eso yo decía la parte, no importa. Tenemos que esperar que suceda, el tiempo nos dará la razón. Y bueno, ellos decidirán, los no creyentes, los incrédulos, que leer los Simpsons y no creer la Biblia. Pero en sí vemos esa señal muy amena, que es que no nos creen. Amena, ¿por qué? Pero Adrián está diciendo una locura porque dice que es amena. Desde mi punto de vista es amena porque la incredulidad es el principio y la oportunidad de cambiar tu perspectiva. Hay dos opciones: te quedas siempre en tu incredulidad, o tu duda, tu curiosidad te lleva a la investigación, a encontrarte, a cambiar tu perspectiva y salir de la incredulidad a la nueva oportunidad, a la nueva visión. Y eso puede pasar. No tenemos que concentrarnos en la incredulidad como algo negativo, porque la incredulidad, en mí, yo lo puedo decir como testimonio, ha sido ese punto clave que de no creer me ha conducido a la investigación, a la búsqueda de la verdad, y ha cambiado mis perspectivas. Entonces yo siempre te animo a que si tú eres no creyente, si tú eres incrédulo, si tú eres burlón, no te quedes solo encasillado en eso de jajaja, sino que despierta tu curiosidad, despierta esa sed de querer saber más, porque tu visión puede cambiar. Como última señal, tenemos que la expansión del evangelio aumentará en todo el mundo, y lo encontramos en Mateo 24:14, y relativamente se está cumpliendo, como este mensaje llega hasta México, hasta Venezuela, hasta Argentina, hasta los Estados Unidos, a todo Centroamérica, a todo el mundo puede llegar, porque el evangelio ha trascendido fronteras, formatos tradicionales. Desde cualquier rincón del mundo tú puedes acceder. Bueno, desde casi todo el rincón, no de Corea del Norte, ¿verdad? De ciertos lugares, tú puedes acceder a la palabra de Dios. Y esto es cumplimiento, porque esta señal a mí me encanta, porque muestra el corazón de Dios. Un corazón lleno de bondad y de verdad. Un Padre que nos ama tanto, que quiere que le conozcamos, para que todos podamos tener esa oportunidad de ser salvos. Y en el gran día final, cuando estemos dando cuentas ante el gran tribunal supremo, no podamos decir no, nunca te conocí, Jesús, nunca oí hablar de ese tal Cristo, sino que puedas decir sí, yo te conozco y gracias por dar la vida por mí. Entonces esta señal a mí me encanta, porque es una señal de amor, de entrega, donde un Padre que nos ama da todo por nosotros sin merecerlo. Para ir concluyendo, es necesario que la iglesia a nivel mundial despierte, que salga a las calles, que alce la voz, porque necesitamos ayudar a cumplirle a Cristo con este gran mandato de amor, que es predicar las buenas nuevas. Predicar las buenas nuevas, porque podemos ser arrebatados en cualquier minuto, en cualquier momento. Y qué hermoso es que tú puedas ser instrumento para que más almas sean arrebatadas, para que más almas sean santificadas. Pero muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no queremos hacer el trabajo de esa gran comisión de ir y multiplicar las buenas nuevas de salvación. Y debemos de dejar el miedo,
el conformismo. Debemos salir de las iglesias, porque las iglesias necesitan ser llenas de gente necesitada, de gente que necesita ser transformada para ser arrebatada. Y nosotros como primero no podemos ser hipócritas, porque capaz los que evangelizamos y que decimos ese borracho no se va a salvar, ese sea arrebatado y tú no seas arrebatado. Entonces tenemos que ser integrales, comenzar a escudriñarnos nosotros mismos, si hay aspectos, pecados ocultos, cosas que están mal en nosotros, pedir perdón, reconciliarnos, transformarnos, no nosotros mismos, transformarnos en su poder, en su palabra. No nos dejemos engañar por los falsos profetas, por los falsos moveres, por las falsas doctrinas. No apaguemos nuestra antorcha, levantemos nuestra antorcha para poder encender a más vida. Seamos esa sal, esa luz que el Señor necesita que seamos en este último tiempo. Seamos esa voz en la oscuridad, seamos esa luz, seamos palabra de vida, soplo de vida, aliento de vida. Es hermoso imaginarnos ese momento, esa sensación de ser arrebatado. Muchas personas ya han tenido la experiencia que el Señor les ha dado una probadita de lo que va a ser ese acontecimiento, y es hermoso. Pero para que seamos arrebatados hay que trabajar, hay que ponerle amor. No podemos ser egoístas. Ya estoy bien, ya, arrebátame. Cuando hay personas que necesitan una oportunidad, necesitan una esperanza, necesitan una oportunidad, solo necesitan una oportunidad, solo necesitan que alguien crea en ello. Y eso podemos ser nosotros, ese instrumento para que la palabra de Dios llegue, para que se encuentre con el Jesús. Nosotros podemos ser ese puente de interconexión entre el maestro y ese pecador que necesita ser restaurado. Pero tenemos que ser valientes, alzar a los cuatro vientos que hay un Cristo que vive y reina y que vendrá por su iglesia, y que su iglesia será arrebatada para por fin cumplir lo que está establecido en su palabra, porque Él no es hijo de hombre para mentirnos, y sabemos que la iglesia será arrebatada, porque así está estipulado, porque es necesario que todo esto suceda para que podamos ser arrebatados. Y yo sé que todo el mundo quiere ir al cielo, y obviamente si quieres ir al cielo necesitas ser arrebatado. Ha sido un placer estar contigo. Nos despedimos desde Estelí, Nicaragua, para todo el mundo entero, recordándote que estudies más a profundidad cada uno de los capítulos que te dimos, de los capítulos, de los versículos que te dimos, para que puedas entender. La lectura independiente de la Biblia como una lectura analítica y crítica constructiva ayuda a transformar vidas. Nos despedimos desde Estelí, Nicaragua, bajo la dirección de nuestra productora ejecutiva Jennifer Molinares, precisamente desde Dirian Bacarazo, y se despide Saray Montenegro desde Estelí, Nicaragua, recordándote escuchar la recomendación de este episodio podcast, y la recomendación es magistral. Te recomendamos la interpretación de Jordan Mateo de Yeshua, La iglesia tiene que ser arrebatada. Es una canción muy bonita de Yeshua, que ruja el león y más la iglesia. Corrijo, Yeshua más la iglesia y que ruja el león, de Jordan Mateo, disponible en todas las plataformas digitales, que puedas meditar en esta gran interpretación de Jordan Mateo. Repito, Yeshua más la iglesia y que ruja el león, y la encuentras en un solo hits. Es un acorde que digo, es una sinfonía que este muchacho reestructuró y que te invito a que analices. Recuerda sintonizarnos en nuestro próximo episodio. Recuerda que tiene que pasar, es necesario que suceda para que la iglesia sea arrebatada. Nos vemos.